Los médicos no entienden esas cosas. Se portan fácilmente bien, pero no pueden ser lo que no son. Simplemente toman la temperatura de la piel. Dan pastillas, inyecciones, como si se tratara de un almacén, y olvidan que en el fondo es una cuestión moral. Y es que no existe nadie que pueda entender la mente. Sin embargo, no los odio, hacen lo que pueden. Lo terrible es que nos traen para que uno no se muera por la calle y luego todos nos morimos aquí. Decidí irme a trabajar con Goldemer a Lanús. Goldemer hacía unos años, pocos años, había ganado un concurso en el Policlínico Lanús como jefe de psiquiatría. Con lo cual la psiquiatría salió del Borda y se fue a los hospitales generales. Grimson venía de Lanús, tenía una relación importante con Goldenberg en el servicio del Policlínico de Lanús, que fue un servicio que hizo historia en la Argentina. Gente que en general terminó aprendiendo el mensaje de Goldenberg, que es trabajar siempre en instituciones y trabajar siempre con otra gente y generar políticas públicas. Y que aprendimos una psiquiatría que era totalmente distinta de la predominante en los hospitales psiquiátricos, que era una psiquiatría de la represión, del electroshock, de la conservación del paciente en situación de deterioro, y que era distinta también de la boutique psicoanalítica. Y entonces vino esta propuesta de ir al Esteves. Y bueno, fue una propuesta muy entusiasmante. A crear un centro de internación de emergencias psiquiátricas que tomaba una población de pacientes que afluía muy intensamente, porque en ese momento estaba el Borda, el Moyano y las clínicas privadas. Entonces esto no era una clínica privada, daba un excelente servicio, mejor que el de ningún otro lugar del país. No solo tomando el contexto social del paciente, sino haciendo terapias familiares, terapias de grupo, manejando el desarrollo de la institución, donde lo que creamos fue una comunidad terapéutica. Hice la residencia en el Borda, 3 años. En el interín fui a la Antártida, donde terminé un trabajo sobre el grupo en aislamiento. Embarcado con la Marina como médico naval, me militarizan allá. En la Antártida leí mucho,
sobre grupo. Y allí cayeron los primeros libros sobre comunidad terapéutica. Y me propuse, cuando viniera, hablar con el que ya porque allá cuando estaba yo, cayó Ilía y su Onganía. Hablar con el médico que estaba a cargo de salud mental para ver si se podía trabajar en esto. No hizo falta. Al llegar de vuelta, él me cita. Al día siguiente, ¿no? Y me dice que el gobierno de Onganía necesitaba oficiales y suboficiales para efectuar la revolución argentina. En aquel momento era Instituto Nacional de Salud Mental, autárquico, se dependía de presidencia, el doctor era el doctor Esteves. Entonces elegí lo que estuviera más cerca de Buenos Aires, que no era tan así después, por el barro y la dificultad de comunicación, elegí Federal. Bueno, Federal inicialmente era un proyecto que había, digamos, iniciado en los papeles el doctor Goldenberg, Mauricio Goldenberg, cuando él estuvo en la Municipalidad de Buenos Aires. Hicimos un concurso de personal donde yo expuse claramente que quería que el personal perteneciera al pueblo. Yo soy de Corrientes, vine especialmente para estar en el hospital. Como yo tenía unos familiares acá, me había comentado de que iba a salir ese hospital, entonces vine y fue a inscribirme. Gracias a Dios salí bien y así entré a trabajar. Y aprontábamos las camas, limpiábamos, preparábamos los comedores, las duchas, todo. Era un cuartel. Eso era un cuartel del 12 de Caballería. El momento de transformación en el mundo es, enseguida de terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hay cambios en el mundo. Lo primero que visualiza los políticos y visualiza la sociedad misma es la analogía enorme que había entre lo que era un hospital psiquiátrico y un campo de concentración. Las condiciones de vida en un campo de concentración y en un hospital psiquiátrico eran exactas, podían reproducirse. Ahí sonó una especie de alarma y se comienza todo un proceso de cambio. En 1853 se crea el Hospicio de Mujeres, que hoy sería el Braulio Mayano. 10 años después, en 1863, el Hospicio de Hombres, que se llama el Hospicio de las Mercedes durante una época, y creo que en el 64, 60 y pico, se llama Hospital Borda. Y la base, básicamente en esa época, era encerrar a los locos que andaban sueltos en esta que era una pequeña ciudad. Es decir, que fundamentalmente después de la derrota de Rosas, es decir, que molestaban a los vecinos. Se los encerraban, se los ataban en cadenas y se los castigaba. En el año 63 comienza la propuesta de las comunidades terapéuticas como un modo de recuperar los derechos de estas personas a la comunicación y a la decisión. Esto tiene versiones distintas en Inglaterra, algunas en Estados Unidos. Lo primero que hacen es desarrollar, por decisión del instituto, desarrollar la creación de comunidades terapéuticas en todas las grandes colonias del interior del país. Son 11. Se crearon en el año 66 11 comunidades terapéuticas, que luego se extendió a algunos hospitales psiquiátricos. Pasó a ser la recomendación, la política de salud mental del instituto. El programa de la capital no eran comunidades terapéuticas, sino crear servicios de psicopatología dentro de los hospitales generales, ¿no?